Bienvenidos a Cuchillos Artesanales RP. Hoy transformaremos este viejo martillo de bola en un hacha Tomahawk con un diseño electrograbado. Para ello, encendemos nuestra forja, introducimos el martillo y esperamos a que se ponga de un color amarillo. Este color nos indicará que podemos iniciar el proceso de forja. Lo primero que haré será aplanar un poco la cabeza del martillo para facilitar la manipulación del mismo. Luego procedo a expandir el hueco del martillo utilizando un cincel que sea un poco más grande que el orificio original. Cuando este se haya expandido, utilizo una barra de metal de aproximadamente 1 pulgada de espesor para llevar el ojo del hacha hasta el tamaño deseado. De igual forma, nos aseguramos de forjar los laterales del hueco para darle la forma aplanada que necesitamos. Ahora forjaremos la cabeza del martillo para transformarla en lo que será nuestra hoja del hacha. Para ello es importante trabajar la pieza sobre unos 1000 grados centígrados y así lograr desplazar el metal en la dirección deseada. Terminada la hoja del hacha, pasamos a estirar el pico de la misma hasta alcanzar el tamaño deseado. En este caso, lo estiré unos 7 centímetros aproximadamente. Para finalizar la etapa de forja, rectificamos nuevamente el tamaño y forma del ojo del hacha. Además, nos aseguramos de que todo esté perfectamente alineado. Ahora vamos a refinar un poco la silueta del hacha con la moladora angular. Esto con el propósito de mejorar su forma antes de llevarla a la lijadora. Es hora de iniciar el proceso de lijado para definir la forma exacta que tendrá el hacha. La silueta puede variar según el gusto de cada persona. Para este proceso iniciaré con la lija grano 40 e iré aumentando hasta llegar al grano 320. Es importante mencionar que mientras más lisa quede la superficie, mejor se verá el electrograbado que realizaremos en el hacha más adelante. Aprovecho para recordarles que semanalmente estaré subiendo videos. Si les interesa este tipo de contenido, recuerden suscribirse y activar la campanita. Continuando con el proceso de lijado, debemos intentar restar el mayor peso posible al hacha. Recordemos que esta puede usarse de forma arrojadiza y por tal motivo debe ser bastante liviana. Cuando ya está definida la forma de nuestra hacha, es momento de realizar el normalizado, el cual consiste en calentar la pieza hasta su punto crítico y dejarla enfriar por completo. Esto con el objetivo de eliminar tensiones creadas en el acero durante el proceso de forja. Dicho procedimiento debe realizarse antes del temple.
Luego del normalizado procedemos a realizar el templado del hacha. Para ello la calentamos a unos 850 grados centígrados aproximadamente y la sumergimos en aceite para que tome la dureza necesaria. Ahora damos un lijado final para eliminar los restos de aceite que quedan después del templado y así dar una mejor terminación. Es momento de pulir el hacha. Para esto usamos pasta de pulir. En este paso es importante mencionar que se debe tratar de eliminar la mayor cantidad de rayas en el acero, ya que mientras más uniforme sea el pulido, mejor se verá el diseño que haremos en la hoja por electroerosión. Cuando nuestro Tomahawk esté completamente pulido, es hora de realizar el grabado. Así que si quieres ver el resultado final y aprender paso a paso cómo realizar un electrograbado, haz clic en este video. Sí, ¿qué esperas? Haz clic, no te lo puedes perder.